vienen a votar, ser votados, a la participación política y que además con el paso del tiempo nuestro sistema electoral se ha venido transformando, lo que implica que, bueno, en estos momentos, bueno, posterior a una reforma para poder elegir a nuestros juzgadores y los procesos electorales que se avecinan implican muchísimos retos y sobre todo pues, tenemos que mejorar el sistema electoral de nuestro país y siempre es un muy buen momento para poder tener esta posibilidad. Y bueno, yo tengo el agrado de poder presentar la semblanza del doctor Jorge Montaño Ventura, que es el coordinador de esta importante obra, que bueno, él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es doctorante en Derecho, se desempeñó como magistrado del Tribunal Electoral, fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Fue designado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por un periodo del 4 de abril de 2024 al 3 de abril del 2032. Y bueno, pues pido un aplauso y le cedemos los micrófonos para que nos haga su exposición. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora sí que tengo la oportunidad y el honor de dirigirme a ustedes. Primero que nada, agradecerles su amable y gentil asistencia a esta convocatoria realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, donde, como bien señalan, cada que estamos aquí sentimos muy a gusto, como en casa, ese trato cordial de las y los michoacanos. Es algo que caracteriza a esta tierra, esta hermosa tierra, esta bella ciudad de Morelia, con tanta historia y que también ha aportado tanto al derecho mexicano. No hablo del derecho electoral, sino al derecho mexicano en general. Aquí es cuna de, aparte de movimientos, también de grandes pensadores y pensamientos que se dieron y que fueron precursores de resultados o cambios en los derechos de las y los mexicanos. Y luego, aparte, también estar con amigas, con amigos, con personalidades, pues es un banquete jurídico, un banquete electoral. Agradecerle a Marco. Marco es amigo, a quien le tengo un gran afecto, un cariño, no solo por los temas que hemos tenido o interactuamos en cada una de nuestras responsabilidades, sino ya de manera personal nos conocemos de hace muchos años. Y él señalaba efectivamente que a pesar de una limitación legal, pero sí se podía presentar aquí esta obra. Y comentábamos, ¿no? Finalmente vamos de la mano porque el votar, al ser votado, es un derecho humano. Y él me comentaba y me corregía, también es una garantía. Y efectivamente, ya en trabajos de convencionalidad ha quedado ya muy claro establecido esa parte que el votar es un derecho humano. Y pues si bien aquí lo vemos como un derecho y como una obligación, realmente es más un derecho el que aquí tenemos. Quizás en otros países sea ambas cosas, ¿no? Derecho y obligación, porque cuando no se lleva a cabo esa obligación por parte de la ciudadana o del ciudadano, hay alguna consecuencia de carácter administrativo, y voy a señalar solo como ejemplo el caso de Uruguay, donde si la ciudadana o ciudadano uruguayo no acude a votar, tiene una multa de carácter administrativo, que equivale, si no me equivoco, o no han hecho una reforma, porque no equivocarme, porque esto evoluciona mucho, de 30 días de su salario. Entonces, allá la obligación de votar
está establecida en sus normas jurídicas. Y agradecer, por supuesto, primero que nada, a un buen amigo, a Rubén Pedraza, quien hoy trae la representación del señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional de este estado de Michoacán. Gracias, Rubén, porque siempre compartimos gratos momentos en esto que nos gusta y nos apasiona tanto los derechos humanos como los derechos electorales. Y agradecerle al señor gobernador que haya volteado a este evento y haya permitido que tú nos acompañes con ese honor de traer la representación del jefe del Ejecutivo. Licenciada Jacqueline Miranda, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, igual en representación del secretario de Gobierno Carlos Torres. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Doctor Mario Alberto García Herrera, fiscal especializado en materia de derechos humanos, y le comentaba, y aquí es también de libertad de expresión de la Fiscalía General del Estado. La magistrada Magdalena Montserrat se tuvo que retirar, pues tienen compromisos en la quinta sala civil. Pues, agradecerle en este espacio que se me brinda por haber tenido esa generosidad de presentarnos en este libro aquí con ustedes. A la doctora Rosario Berber Cerda, coordinadora del Centro Integral de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado, igualmente muchas gracias. Al licenciado David Soto, director general del Instituto de Vivienda de Michoacán, muchas gracias por acompañarlos y por mostrar ese interés. Digo, son materias un poco, dijéramos, en caminos distintos, lo que es la vivienda con el tema electoral, pero gracias porque esto queda de manifiesto que es un interés como ciudadano y también como servidor público. A la maestra Araceli Gutiérrez Cortés, amiga entrañable que fue consejera electoral del Instituto Electoral de aquí de Michoacán, igual, muchas gracias, tuve muchas coincidencias cuando todavía estaba ella aquí como consejera electoral local. Los magistrados del Tribunal Electoral de Michoacán, que tuvieron igual que retirarse, tienen una sesión de carácter público. Entiendo perfectamente ese compromiso porque en algún momento tuve la oportunidad igual de tener una responsabilidad de esa naturaleza. El magistrado Eric López Villaseñor, el magistrado Adrián Hernández Pinelo y a la magistrada Amel Giselle Navarro, quienes son la nueva integración que fue designada por el Senado de la República. A la consejera Marlene Arisbe Mendoza, igual consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, gracias por acompañarnos y me hubiera gustado ver al resto de las consejerías del Instituto Electoral de Michoacán. ¿Por qué lo digo? Porque la materia electoral es la más dinámica del derecho y son cambios cotidianos. Y creo que quienes hacemos elecciones desde los órganos electorales administrativos debemos de estar actualizados precisamente para coadyuvar con los órganos jurisdiccionales, que son las instancias que siguen en la revisión de los trabajos que llevamos a cabo, son los órganos electorales encargados de organizar elecciones. Y agradezco, por supuesto, a los representantes de los partidos políticos, al licenciado Víctor Hugo Contreras, del Partido Acción Nacional, gracias, bienvenido, al maestro Alejandro Briviesca Gil, del Partido Revolucionario Institucional, y al representante del partido, no, del movimiento de Morena, del partido Morena, perdón, igual, muchas gracias por acompañarnos. A nivel central, ustedes lo saben, tenemos una gran interacción con los representantes que están de sus partidos en la herradura de la democracia en el Instituto Nacional Electoral y con quienes, tengo que decirlo de manera personal, sin que suene a ego, tengo una extraordinaria relación con sus representantes nacionales y que por supuesto eso va a aterrizar también con ustedes aquí en lo local, sin duda. Soy una persona de instituciones y de construir y siempre con visión positiva y propositiva. Me he dedicado desde hace mucho tiempo a esto. No conozco otra materia del derecho. Si me voy a un tema laboral,
créanme que tengo que ponerme a estudiar de nuevo. Tengo muchos años en lo electoral y agradezco esas oportunidades que se me han brindado. El ser consejero electoral cuando todavía éramos designados por los congresos locales, porque a partir de la reforma del 14, que es el parteaguas que tenemos hasta el día de hoy, y que seguramente ya viene una próxima reforma, porque cuando se llevan a cabo procesos electorales, se llevan a cabo reformas también. ¿Para qué? Pues se busca perfeccionar lo que vemos que funciona y se busca corregir lo que vemos que se puede corregir. Y en la reforma del 14, interrumpe el periodo con el cual yo había sido electo por el Congreso Local del Estado de Tabasco, y decido participar para magistrado, cuando ya en esa reforma del 14 la designación recaía en el Senado de la República. Y tuve la distinción de parte de esa legislatura de ser designado magistrado de mi estado y posteriormente ser presidente de mi tribuna. De ahí que he interactuado con muchas personalidades como la magistrada Norma, el magistrado Homero y varios de quienes están aquí hoy presentes que los conocí como secretarios de estudio y cuenta en los tribunales y que hoy ya son magistrados o consejeros electorales. Y luego la vida me lleva por otro camino. Estar al frente de la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Tabasco. Como señalaba la magistrada Norma Angélica Sandoval, de una visión distinta, efectivamente, desde cómo organizar una elección, que es el órgano administrativo, luego quién defiende los derechos políticos electorales, que es el órgano jurisdiccional, a través de los JDC, porque en el órgano administrativo se presentan los procedimientos sancionadores ordinarios o los procedimientos especiales sancionadores. Y luego viene la instancia, el órgano jurisdiccional. Pero también, luego, cómo interactúan las fiscalías especializadas en delitos electorales. Bien, les quiero compartir un dato. En materia electoral, la única conducta que puede coexistir en las tres vías, jurisdiccional, penal y administrativa, es violencia política en razón de género. Es la única conducta en materia electoral que puede ir en las tres vías. A través de un procedimiento en el Instituto Electoral, de un JDC en el órgano jurisdiccional o de una carpeta de investigación en las fiscalías electorales. Y eso nos hermana, pero también tenemos particularidades y distinciones. En materia electoral no existe efecto suspensivo. Quiere decir que no aplica el recurso de amparo. Pero en materia penal electoral sí hay efecto suspensivo, porque sí tenemos recursos de amparo, porque sí nos aplica la materia de amparo. Esa es una distinción que traen. La otra es que en lo jurisdiccional y en lo administrativo tenemos plazos establecidos y que son fatales y que los tenemos que cumplir en tiempo y forma y que en proceso electoral se contabilizan los tiempos de momento a momento. Cosa que en materia penal electoral, esto es en las fiscalías, no existe. No tenemos estos plazos fatales. Tenemos tiempos para resolver, tiempos que la ley te señala que sean tiempos razonables. ¿Por qué? Porque cuando haces una carpeta de investigación, de eso se trata, te lleva una línea, pero cuando tú citas a comparecer a alguien, a lo mejor te aporta y se abre otra línea de investigación. Y eso genera que lleves más tiempo. Y ya cuando se llevan a cabo también las audiencias de control judicial, y bueno, finalmente son tiempos distintos. Sí hay diferencias en estas tres instancias que son encargadas de proteger, tutelar y perseguir delitos electorales. Y bueno, me voy a enfocar ahora, creo que lo que queremos escuchar es qué pasó en este proceso electoral. Aquí los partidos políticos fueron testigos, porque no participaron. Tuvimos que establecer dos consejos a nivel central, a nivel Consejo General del INE, que era el Consejo con partidos y el Consejo sin partidos. Algo novedoso, sí, efectivamente, fue un proceso electoral inédito, histórico,
Nunca se había dado en este país que tuviéramos que llevar al voto popular a quienes imparten la justicia en este país, en México. Bueno, pero el que no hubiera partidos no fue un tema del INE, fue la reforma. Porque luego decían, bueno, es que el INE esto, el INE el otro. No, permíteme. La reforma no la hizo el INE. La reforma la llevó a cabo el constituyente y el INE lo que hace es acata un mandato porque dicen, bueno, hay que hacer esto, un proceso electivo. ¿Quién hace elecciones en México? El INE, órale, ahí le va el INE, sale. Y el INE ahí que se las arregle. ¿Por qué? Porque la geografía electoral es muy distinta a la geografía judicial. Bueno, pues el INE que se las arregle. Sí, y el INE con esa experiencia y esa entrega del personal logró salir avante y logramos nosotros homologar la geografía judicial a la electoral, no viceversa. Salvo tuvimos 2 contratiempos porque había que compartir circuitos judiciales en el caso de Baja California, Sonora, Tabasco y sur de Veracruz y en el caso de Durango y Coahuila. Lo demás no había problema y salimos avante. Bueno, teníamos que cumplirlo, pero luego hubo recursos que suspendían que nosotros pudiéramos avanzar. Y lo voy a poner como un ejemplo. El avión del INE estuvo en tierra más de 50 días. Y un avión en tierra no genera. Y esos 50 días fueron fatales para nosotros. Y aún así, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus 300 juntas distritales, de sus 32 juntas locales y de sus más de 17,000 empleados permanentes, sacamos en tiempo y forma el proceso electivo que se llevó a cabo el 1 de junio. Los partidos, testigos, respetuosos, muy respetuosos siempre. Que no participaran no fue decisión de nosotros. Porque a nosotros nos encanta coadyuvar con ellos en la mesa, escucharlos, participan, aportan, critican, nos corrigen, nos señalan. Y todo es bienvenido, porque todo se da en el marco de un respeto. Y entre los partidos tienen diferencias, pero finalmente lo que buscan y aterrizan son sus coincidencias, y que es forjar y fortalecer la vida democrática de México. Pero ven, no participaron los partidos, no solo a nivel nacional, también a nivel local no participaron los partidos en la elección judicial que se llevó a cabo en Michoacán, porque quiero comentarles que solo 19 entidades llevaron a cabo de manera concurrente sus procesos judiciales locales. El resto lo harán en el 2027, que al igual que el INE, o como se vaya a llamar para el 27, porque insisto, sin duda viene una reforma, y que también no sé cómo se vaya a llamar, y también Jorge Montaño no sé si va a estar ahí para entonces, porque cuando me dicen, oye, como señala aquí la síntesis curricular, es que hasta el 2032, 3 factores importantes. Primero, soy creyente. Que Dios me dé vida, que me dé salud y que la reforma no me alcance. Entonces, ya veremos para el 27, pero de que se va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo. Porque México es un país de instituciones. Estemos con quienes estemos, pero las instituciones permanecen, se llamen como se llamen. El 27 se va a llevar a cabo la elección del resto del poder, de quienes integran el Poder Judicial de México, y el resto de las entidades llevarán a cabo sus procesos electorales para elegir a quienes integran los poderes judiciales locales. No sabemos si vamos a estar representando partidos, o mañana los veo de candidatos a jueces o magistrados, siempre cumpliendo lo que establece la norma, ¿verdad? Porque sí, así es eso. No sé si el consejero Montaño va a estar. Tuve la fortuna, y a veces les digo de que, híjole, con pesadez, de estar al frente del proceso electoral judicial, de la comisión que se creó en el INE, para llevar a cabo este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Y fue una gran experiencia, porque, insisto, aunque no estaban los partidos, era un gusto escuchar a veces sus aportaciones, sobre todo para el tema de la jornada electoral. Y nos tocó Veracruz y Durango, que llevaban a cabo también procesos de elección de sus ayuntamientos. Y entonces ahí ves a los consejos locales, con partido, sin partido. Y a ver, en la casilla hay un representante de partido, sí, pero en la otra mesa seccional, donde se va a elegir al Poder Judicial, ahí no hay ningún representante de partido. Pero en todas las casillas, hubo observadores electorales.
y también hubo visitantes extranjeros, hago una distinción, porque luego dicen, bueno, ¿no son igual observadores electorales? Sí, efectivamente, pero ya saben ustedes que con tanta reforma le cambiamos los nombres a todo, que sigue siendo lo mismo. Bueno, observador electoral es el nacional y el observador internacional le damos el nombre de visitante extranjero. Bueno, en todas hubo, en todas las casillas. ¿Cómo fue el procedimiento? Bueno, las casillas donde se elegían para presidencias municipales, ahí se hacían los cómputos y se ponían las sábanas. ¿Y qué pasó en las mesas de casillas seccionales? Bueno, ahí no se hacían los cómputos, se recibía la votación, se agrupaba y se mandaba a las juntas distritales. Ahí se hicieron los cómputos del Poder Judicial, hablo del Poder Judicial Federal, que es del que me permito hablarles. Aquí se eligieron 112 cargos aquí en Michoacán, mayor número de jueces, creo que fueron 27 jueces y el resto era 27 magistrados y el resto de jueces aquí locales y entre los que integran también el Tribunal de Disciplina Judicial local. Pero bueno, a nivel federal 881 cargos, elegimos 9 integrantes de la Corte, elegimos 2 personas que van a la Sala Superior Electoral Federal y elegimos a 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que es lo que actualmente se llama Consejo de la Judicatura, y ahí se eligieron también magistrados de colegiado, magistrados y jueces de distrito, y se eligieron a 15 magistrados regionales electorales. Bueno, ese fue el número que nosotros traíamos. Y fue un reto, claro que fue un reto. Primero empezamos de la parte presupuestal, insisto, la reforma, adecuar la geografía judicial a la geografía electoral. En el proceso 2023-2024, donde ustedes participaron eligiendo presidencia de la República, senadores y diputados federales, que tuvieron candidaturas ustedes también, tuvimos 170,000 casillas. Y para el proceso electoral del Poder Judicial tuvimos 84,000. Y se llamaron mesas de casillas seccionales. Pero cuando íbamos a capacitar, si tú le decías ese nombre a la gente, principalmente en Durango y en Veracruz, lo confundías. Oiga, espérame, pero es que esta es la casilla cuando yo voy a estar, pero ¿y cuál es la mesa casilla seccional? Es igual, no te preocupes, es el nombre el que cambia. ¿Cuál era la función? La misma. Bueno, y la participación de nosotros fue de 23,000 personas como capacitadores asistentes electorales y un número de 3,000 supervisores electorales por parte del INE en esas 84,000 casillas, mesas de casilla seccional que se instalaron a lo largo y ancho del país. Y particularidades de la 2024 a la 2025, por supuesto, y ahí les va. Voto en el extranjero no hubo, 24 sí la tuvimos. Voto en prisión preventiva tampoco lo tuvimos ahora. Tuvimos el voto anticipado. ¿Y cuál es el voto anticipado? El voto anticipado lo tiene bien establecido el INE, que es para las personas que tienen algún impedimento físico para poder trasladarse el día de la jornada a emitir su voto de forma directa en una urna, en una casilla. Y hay un protocolo, todo un protocolo para ir al domicilio de la persona previa solicitud y autorización de la autoridad electoral para que vaya personas debidamente capacitadas, acreditadas y tomen su voto. Ahí pueda votar con toda la secrecía, por eso es todo un protocolo. Ese es el voto anticipado. Pero decía, porque me preguntaban algunos, oiga, pero yo el día domingo, fíjese que voy a estar, ya tengo un compromiso y no puedo votar antes. No, pues tú andas caminando y hasta corriendo te veo. No se puede. Tiene que ser alguien que cumpla estos supuestos. Y bueno, tuvimos aproximadamente 5,000. Un número muy bajo, la verdad. Pero bueno, ya hay la participación. Por lo menos ya se están dando muestras de que estas figuras la ciudadanía las está adoptando y está haciendo uso de ellos. No tuvimos voto en el extranjero, como ya les dije, pero sí tuvimos que cumplir con algo muy importante y que los partidos lo tienen establecido en sus estatutos. Paridad. Que es un proceso extraordinario del Poder Judicial Federal, no tiene que ver nada con el proceso legislativo, con el ejecutivo, sí, pero hay que cumplir la regla de paridad, así como la cumplen los partidos políticos.
Y algunos también a regañadientes, pero lo cumplen. Sí, pues hay que decirlo, que no venimos a decir, chicos, si vamos a escuchar mentiras, pues vamos a otro lado, ¿no? Entonces, pero lo cumplen, sí, finalmente lo cumplen, porque saben que se hacen acreedores a sanciones de no llevarlo a cabo, pero aparte ya es, así está establecido. Y así se llevó a cabo en este proceso electivo, hombres y mujeres, salvo en algunos casos que tuvimos contratiempos, si ustedes dieron cuenta de ello, para ya integrar al final las listas de magistrados y jueces de distrito. Porque hubo lugares donde pues solo se había elegido a un hombre y bueno, tenías que ver cómo vas a dejar que participara también una mujer. Bueno, finalmente se logró respetando en todo momento lo que establecen las normas electorales y constitucionales y ya pudimos nosotros dar por concluido lo que es ya por votado lo que fue la elección de quienes integran el Poder Judicial. Porque el proceso no concluye, vamos a concluir hasta que se resuelvan todas las impugnaciones. Porque es como un proceso de los que estamos acostumbrados que, oye, ya terminó la elección. A ver, es que la jornada es un día y el proceso electoral concluye hasta que se resuelva el último juicio que se haya interpuesto, el último medio de impugnación. Y todavía hay medios de impugnación contra quienes participaron para ser jueces y ministros. Bueno, ya estamos próximos a terminar y esta comisión temporal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación culminará, porque fue temporal, establecida únicamente ex profeso para cumplir la misión de coadyuvar en la organización del proceso de elección judicial federal. Bueno, también fiscalización, claro que fiscalizamos. La única autoridad constitucionalmente facultada para fiscalizar en materia electoral en este país se llama Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización. Oye, pero es que la elección de mi compadre para presidente municipal no la va a fiscalizar el INE. No, claro que es el INE, amigo, no hay otro. De la reforma del 14 se dio esa facultad al INE. Antes del 14 fiscalizábamos, porque yo integraba un consejo local, fiscalizábamos los órganos locales. Y bueno, oye, pero ya ahora que vino el proceso federal, el proceso judicial, también se fiscalizó. A diferencia de que los procesos del legislativo y el ejecutivo, los partidos políticos gozan de un recurso público, del cual dan buena cuenta siempre, que es las prerrogativas. En este caso no había recurso público. Cada una de las personas que participó lo hizo con sus propios recursos. Pero eso no quería decir que estaba exento de ser fiscalizado o de ser sancionado en caso del incumplimiento. Y se dio, se llevó a cabo, se fiscalizó, todavía se están haciendo algunos requerimientos. Mañana precisamente la Comisión de Fiscalización, de la cual también formo parte, vamos a llevar a cabo ya estos trabajos para ir cerrando la fiscalización del proceso electoral judicial y ya llevarlo a Consejo General. Bien, sí se llevó a cabo. Y la fiscalización también está contemplada como un delito electoral en la Ley General en materia de delitos electorales en el artículo 6. Ahí señala que de no cumplirse con dar información a la autoridad correspondiente, en este caso el INE, en materia de fiscalización, se está incurriendo en un delito electoral. De ahí me vuelvo al inicio. ¿Cómo participamos las tres autoridades en cualquier proceso electivo? Y aún en este del Poder Judicial, igual. Quien no dé cuenta, nosotros tenemos que dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y ahí actuarán en consecuencia y determinarán lo que corresponda de acuerdo a su investigación. Para que no piensen, es que, bueno, como ya estos son partidos políticos, no pueden ser sancionados. Claro que sí, pueden ser sancionados y fueron fiscalizados. ¿Cómo viene el proceso 27? Bueno, hablamos. A ver, ahorita en el libro señalamos actualidad y futuro, pero no por eso los autores no voltearon a ver el pasado. Porque quien desconoce su historia está obligado o puede repetirla. Claro, pero no quisimos partir de la historia porque creo que lo mejor era ahorrarnos eso y partir de lo que tenemos y lo que queremos o a dónde vamos. ¿Y a qué me refiero? Tomo la palabra, procuremos o busquemos hacer otra obra y hablemos de lo que pasó en el 24-25 en la elección del Poder Judicial. ¿Qué vimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué nos faltó? ¿Y qué queremos para la del 27, para el resto de las entidades federativas
y para el resto de quienes integran el Poder Judicial de la Federación. Porque va a ser diferente, totalmente distinto. Me quiero referir, voy a tratar de ser muy breve porque es que créanme, es vasto lo que hay de este proceso. Tenemos que hacer cambios. Un ejemplo claro. Primera vez en la historia político-electoral de México que desde IFE-INE este órgano no registra candidatos. Siempre lo hacemos, tenemos la unidad de prerrogativas, partidos políticos, nosotros registramos las candidaturas siempre, pero la reforma decidió que no iba a ser el INE, que iba a ser a través de 3 comités y que quien iba a compilar al final de los 3 era el comité de legislativo a través del Senado de la República. Eso no lo hizo el INE, eso fue un tema del legislativo. Y luego vieron las broncas que les generó, los problemas que les trajo y que se quisieron endosar al INE. No, espérame, no, pues no funciona así, ¿no? Y les quiero decir, en una de las reuniones que tuvimos, como presidente de la comisión, señalé, ahí estaban los partidos, y estaba gente del legislativo, los partidos, no, perdón, del legislativo, del partido no, legislativo, que había que prorrogar y prolongar esos comités hasta el día 30 de mayo. No nada más en febrero como estaba establecido. Inscribían, terminó y se van a su casa. No, espérame. Tienen que estar vigentes al 30 de mayo. Están los registros porque así lo hice. No estoy viniendo a decirles algo que no haya hecho en su momento. Porque la experiencia nos señalaba que podían darse requerimientos derivados de las propias inscripciones o registros. Cosa que así fue y ustedes fueron testigos porque todos los medios dieron cuenta de ello. Los contratiempos que traíamos, porque ya no estaban los comités. ¿A quién le requieres documentación? Pues ya el comité no está. Oye, el INE, pues sí, pues yo qué, yo no te registré, hermano. Ahí era clarito, el INE recibe la lista para imprimir, para mandarlo a imprimir. Nosotros imprimimos, mandarlo a imprimir a talleres gráficos. Bueno, eso hay que corregirlo. Ojalá y nos den la oportunidad de que la autoridad especializada, porque la materia electoral es una materia especializada, nos dejen a nosotros en nuestro trabajo es registrar. Y nosotros desde el registro ya vamos depurando, vamos advirtiendo y requerimos y damos plazo para que pues, las personas puedan solventar y si no, pues queda sin efecto su solicitud de registro. Bueno, pero aquí tuvimos 2 momentos para poder combatir esos registros. Desde el registro y luego antes de entregarles la constancia. Finalmente el INE salió avante, insisto, mediante acuerdos de Consejo General, pudimos ir enmendando y corrigiendo lo que se nos permitía en nuestras facultades, porque nosotros no legislamos, hacemos acuerdos, no legislamos, no podemos nosotros intervenir en materia legislativa. Eso es un ejemplo que quiero mencionarles que tenemos que corregir. Que inscriba la misma autoridad que va a organizar el proceso electivo. Porque finalmente de los 3 comités, solo 2 llegaron hasta el final. El del Poder Judicial, ustedes dieron cuenta, renunciaron quienes lo integraban y solo el Ejecutivo y el Legislativo al final concluyeron con esto. Porque el tema de paridad sí lo vimos nosotros. Creo que la reforma se tiene que volver a reformar, la reforma se tiene que reformar. Y también para nosotros, para el proceso constitucional donde vamos a elegir diputados federales y senadores, se tiene que llevar a cabo una reforma electoral. Y en esa reforma a lo mejor nos cuesta la cabeza, pues bueno, ni modo, en el pecado llevaremos la penitencia. Pero bueno, así funciona la democracia en México. Y la democracia no la inventamos nosotros, la inventaron los romanos. ¿Sí? Nosotros buscamos perfeccionarla porque finalmente la materia electoral es perfectible. Es progresiva también. Fueron las experiencias que bueno que trajimos, que tuvimos, en tiempo y forma se establecieron las mesas seccionales, algunas no se instalaron, bueno, donde no se instalaron el mayor número, que fueron 12, si no me falla la memoria, fue en Chiapas. Y en 2 o 3 estados más, pero mayormente Chiapas se destacó en eso, pero no se instalaron, pero no pasó a mayores. No hubo que si un robo de una mesa seccional, violencia, no tuvimos hechos que lamentar, hubo una excelente coordinación
institucional con las autoridades encargadas de la seguridad y por supuesto la capacitación que llevó a cabo el INE con la ciudadanía que voluntariamente participaba, quedó de manifiesto ese día. Y la observancia electoral y los visitantes extranjeros pudieron dar cuenta de la organización, de la capacidad, de la experiencia y de la excelencia del Instituto Nacional Electoral en organizar procesos electorales y en hacerlos bien. Hoy ahí están los resultados. El proceso electoral próximo a concluir con un poder judicial, la parte que correspondía a elegir, ya se llevó a cabo, tomarán protesta el día 1 de septiembre, porque luego me comentaban algunos, que ya fueron y ya son magistrados o ministros porque el INE les dio la constancia. No, espérame, les dimos la constancia. Ellos tienen que hacer la respectiva toma de protesta ante el Senado de la República. Son electos. ¿Sí? Esto es como un senador o un diputado le da la constancia a la Junta Distrital o el órgano electoral, ya sea local o federal, y tiene que hacer la respectiva protesta. Bueno, es lo único que falta en el caso de quienes fueron electos en esta etapa del Poder Judicial de la Federación. Pero lo que al INE respecta, que es del que yo quería hablar y del que me siento muy orgulloso de formar parte, se diga lo que se diga, cumplió y cumplió bien. Y aprovecho aquí para que nos estén viendo y forman parte de esa familia electoral, darles las gracias, como lo he hecho ya en muchos otros foros. No me cansaré de agradecerles, porque sin ellos no hubiera sido exitoso este proceso electivo. Y aclarar que la reforma no la hicimos nosotros. Porque finalmente nos estaban, como decimos, pues ya cargando el muertito y no, espérame, pues no, tampoco se funciona. Y los partidos fueron testigos de ellos, porque muchos de ellos los vi subirse en la mesa y pues en aras de perfeccionar y hacer mejor las cosas. Y hablo de todos, no hay una excepción. Pero bueno, había ensayo y error, era algo inédito y por supuesto que iba a tener que llevar algunas vaivenes que no pasaron a mayores, que se pudieron corregir y que se van a perfeccionar para el proceso electoral del 27. Pero el INE cumplió y cumplió bien. Y los partidos se portaron todos a la altura. Votó la ciudadanía. Esperemos mayor participación para la próxima elección. La concurrencia, ya desde aquí se las anticipo, porque no sé si voy a estar en el 27 ahí, en el INE, no se va a llevar a cabo. No puede haber una elección concurrente, la judicial, en el 27 con la elección constitucional intermedia. De ninguna manera. A lo mejor ya Jorge Montaño se digan, lo dijo cuando era consejero, y sí es cierto. No se puede llevar a cabo. Es materialmente imposible llevar a cabo. Tendremos que ver, igual que se ajuste la reforma, y se hagan en fechas distintas. No se puede, no hay manera de llevar a cabo las dos. Materialmente es imposible. Tendremos que llevar en dos fechas, la judicial y las elecciones de diputados federales, gobernaturas y locales que tengamos que llevar a cabo en el 2027, que son muchas, que son varias. Y con grandes retos, porque, insisto, la materia electoral es dinámica, es progresiva y sobre todo que aquí también aplica la convencionalidad. Nosotros tenemos que vigilar y atender los requerimientos internacionales en materia de derechos políticos electorales. México no es ajeno a ellos. Y bueno, así fuimos concluyendo en grandes datos lo que fue este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Totalmente un reto inédito, histórico, pero insisto, de manera exitosa se concluyó, eligiendo por primera vez a quienes integran al Poder Judicial de México y de los estados que participaron, que fueron 19. Y pues yo espero no haberles causado una lamentación por el tiempo dedicado a escucharme. Ojalá haya habido alguna aportación. Lo trato de hacer de manera muy coloquial. Ese es mi estilo, es mi costumbre. Lo técnico lo aplicamos cuando así lo requiere o así nos lo establecen las propias normas que están en ese vasto andamiaje jurídico electoral. Pero fuera de eso, creo que somos ciudadanos y debemos hablar como tales, con respeto, con transparencia
y muy claro. Agradecido con todas, con todos. Les voy a decir, como siempre concluyo en mis intervenciones en el Consejo General. Vivamos la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Enseguida, solicitamos al maestro Rubén Ignacio Pedraza Barrera realizar la entrega del reconocimiento al doctor Jorge Montaño Ventura. Además, se obsequiará un detalle simbólico. Ya dijimos, ¿no? Entre histórico e histórico. Nosotros. Muchísimas gracias. Nuevamente muy buena tarde a todas, a todos. Y bueno, además de una felicitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por haber organizado este importante evento que contribuye muchísimo a la cultura política, a la cultura democrática de nuestro estado de Michoacán, le entregamos al doctor Jorge Montaño Ventura este reconocimiento que dice de la siguiente manera: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Jorge Montaño Ventura por la impartición de la conferencia magistral en el marco de la presentación de la obra doctrinal Derecho Político Electoral, Actualidad y Futuro, en Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2025. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas felicidades y bienvenido a esta tierra, igualmente magistrado. Gracias a todos. Gracias. De igual forma, solicitamos a la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez hacer la entrega del reconocimiento al subsecretario Rubén Ignacio Pedraza. Sí, este sí sirve. Muy bien. Imagínate, ahora a mí me toca dar. Muy bien. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Rubén Ignacio Pedraza por su participación dentro de, lo voy a leer literal, y si no, ya le dices a Marco, por su participación como comentarista de la obra doctrinal Derecho Político Electoral, Actualidad y Futuro. Muchas gracias. De esta forma concluimos este evento y se invita a todas y todos los asistentes a acompañarnos al frente para la toma de la fotografía institucional. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.